Lluvia de goles, de emociones y de errores. Bienvenidos a la Agenda Blanca. Este es el análisis post partido del Rayo Vallecano 3, Real Madrid 3. Y antes de hablar del desastre defensivo que fue la visita del Real Madrid a Vallecas, vamos con una nota histórica y algo de noticias. En cuanto a la nota histórica, pues este 14 de diciembre se cumplieron los 77 años de la apertura del Estadio Santiago Bernabéu, en aquel momento conocido como Estadio de Chamartín. El Real Madrid en aquel primer partido frente al Belenenses portugués ganó por 3-1. El primer gol anotado en el estadio fue de Sabino Barinaga, jugador madridista, así que bueno, inaugurando una larga lista de miles y miles de goles anotados en el Coliseo Blanco, en el estadio del Real Madrid Club de Fútbol. En cuanto a noticias, pues ya tenemos rival para la final de la Intercontinental, es el Pachuca, que ganó la Copa Challenger tras derrotar en penaltis por 6-5 a la Liga en los 120 minutos de juego. Empate a 0 y luego pues ganaron por 6-5 al equipo egipcio y por tanto el equipo mexicano está en la final frente al Real Madrid, así que se verán las caras en la Intercontinental y unos meses más tarde en el Mundial de Clubes. Ahora sí vamos a hablar del partido del Real Madrid, que sacó un 11 con varias variantes en relación al partido frente al Atalanta. Volvieron a estar, por ejemplo, Güler y Modric de titulares, como se había visto en Girona. Le dio descanso a Vinicius, entró Brahim, lo cual me pareció lógico, teniendo en cuenta que Vinicius lo jugó todo en Bérgamo y venía de lesión. Camavinga no apareció como titular, sino que tuvo que esperar en el banquillo su momento para poder entrar. Y realmente era un 11 que lo veías así, tú decías, este 11 vale para ganarle al Rayo Vallecano, más allá de lo que indica el historial, más allá de lo difícil que siempre se hace jugar en Vallecas, pero es un 11 que a priori debería ayudar para ganar y eso es lo que parecía y en un momento determinado el Real Madrid lo estuvo ganando, pero el desastre defensivo en el partido evitó eso. Y vamos a hablar de eso más adelante. Vamos un poco con lo que fue el partido, ¿no? Narrando un poco cómo se desarrolló el encuentro, donde desde el primer minuto se vio a las claras que el Rayo había estudiado muy bien al Real Madrid, cómo hacerle daño, así que hay que felicitarlos porque hicieron un gran partido en ese sentido, presión alta, un juego intenso, marcaje tremendo, forzando muchísimos errores de parte del Real Madrid. Llegó el primer gol de Unai López, un gol que remató solo de cabeza, no había nadie ahí para defenderlo y no es culpa, claramente no es culpa de la defensa, que los defensas estaban cubriendo a los jugadores que les tocaba, pero no vino nadie del centro del campo a ayudar en ese sentido. Más de lo mismo en el segundo gol, que es un córner, justamente en un momento en el que Real Madrid pues había recuperado un poco el control en los minutos anteriores, había tenido algunas que otra ocasión clara, como aquella que le pone Lucas a... Era Bellingham, pero terminó rematando Arda Güler, y en el momento que, justo en los minutos en los que el Real Madrid parecía que estaba recuperando sentido del juego y dominio del balón, pues llega ese segundo gol en un córner donde hay un mal marcaje, donde dejan al defensa del Rayo anotar casi que a placer, porque creo que el único que lo estaba marcando era Modric. Tú no puedes poner a Modric ahí a marcarlo porque no es, o sea, él puede ayudarte, pero es de los más bajitos, no está preparado para eso y se veía, en cualquiera de los casos se vio un desajuste. Realmente en ese córner, el Madrid entonces estaba 2-0 por debajo, pero unos minutos más tarde Güler asistió a Federico Valverde, que anotó otro golazo, como acostumbra, otro golazo más, es su cuarto en Liga, quinto en esta temporada con el Real Madrid, y el uruguayo ponía el 2-1, con el que el Real Madrid comenzó su reacción, y 6 minutos más tarde Rodrigo, que estaba siendo uno de los mejores, para mí fue el mejor jugador del Real Madrid en el partido, o uno de los mejores, terminó poniéndole un muy buen balón a Jude Bellingham, que fue creciendo en el partido y que cabeceó a la red, anotando otro gol más en Liga. Ya lleva varias jornadas consecutivas anotando en el campeonato liguero el británico, y nos empataba, nos poníamos 2-2. Así que juego nuevo, y así llegábamos al descanso. En la segunda mitad el Real Madrid empezó con el mismo impulso que terminó la primera, buscando el 2-3, que lo encontró una vez más asistido por Güler, pero en este caso Rodrigo fue quien anotó, rubricando su gran partido, un golazo que ciertamente se desvió en un defensor del Rayo, pero terminó dentro de la red y le daba al Real Madrid la ansiada remontada. Por tanto, al Real Madrid lo que le tocaba era como mínimo mantener la ventaja, asegurar esa ventaja,
pero no pasó. El Rayo Vallecano hizo un gol muy parecido al que hizo el Athletic Club Bilbao hace semana y media, el primer gol que anotó el Athletic Club Bilbao al Real Madrid en San Mamés, muy parecido, salvando algunas distancias, y fue Isi Palazón el que aprovechó para anotar el 3-3. Por tanto, el Real Madrid perdía la ventaja y tenía que ir a buscar el cuarto gol. La entrada de Vinicius y Camavinga era con ese sentido, la de Camavinga para darle un poco más de orden al fútbol, y la de Vinicius, por supuesto, para aprovechar su potencial ofensivo. Vinicius se fue con una amarilla que le impide jugar frente al Sevilla en el último partido del año. Y en el caso de Camavinga, jugó su partido número 100 de Liga con el Real Madrid. Vinicius tuvo varias ocasiones claras, un zurdazo, la de cabeza que le puso a Rüdiger que no llegó, por supuesto también ese penalti clamoroso que le hicieron que no fue pitado, que por muchas repeticiones que se pusieron en la televisión parece ser que no estaban por la labor de revisarla a los árbitros, pero nada, esta es la Negreira League y no hay cambios, llevan años en lo mismo y no parece ser que vaya a haber cambios en ese sentido. Pero el Real Madrid se volcó y aún así no pudo encontrar el cuarto gol. Entraron también Ceballos y Endricky, pero no se encontró más allá de ocasiones claras que tuvo, y siempre dio la sensación cada vez que el Rayo tenía una contra o que podía combinar varios pases, que había peligro, y la sensación fue esa durante todo el partido. Un Rayo que hizo sus deberes, que estudió al Real Madrid y aprovechó las deficiencias defensivas. Por cierto, el Rayo, lo decíamos en el video de previa, a los otros equipos madrileños a los que se ha enfrentado, contra todos ha terminado en empate. Empate a 0 frente a Getafe en el Coliseum, empate a 1 en casa frente al Atlético, por idéntico marcado frente al Leganés, y ahora empate a 3 frente al Real Madrid en el estadio de Vallecas. Por tanto, ya es en las últimas 5 visitas del Real Madrid a Vallecas sigue habiendo solo una victoria. Ahora es una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Ciertamente, este es el tercer empate del Real Madrid en Vallecas. Los otros había sido uno en la 78-79 y el otro la pasada temporada. 2 temporadas donde se ganaron también las ligas. Ojalá y eso suceda, pero con esta irregularidad, si se mantiene esta irregularidad en los resultados, ¿no? Que es, juegas un fin de semana, lo haces bien, ganas, y en el siguiente fin de semana juegas mal y no obtienes el resultado que esperas, pues es lógico que resultará mucho más difícil ganarlo. No es imposible, el Madrid sigue por supuesto en la batalla, y más aún teniendo en cuenta que tiene un partido menos, que queda muchísima liga todavía, pero cada vez que tienen la oportunidad de acercarse un poquito más, pues la ha desaprovechado. Creo que, más allá de esa racha buena que tuvo hace muy poco, ¿no? Entre el partido, la victoria frente a Osasuna, lo que fueron las victorias de Osasuna, Leganés y Getafe, que fue cuando más se acercó, llegando hasta un punto, pero cuando ha podido hacer algo más, pues no ha podido, ¿no? La derrota frente al Athletic y ahora el empatante el Rayo, entonces es más difícil. Una vez más, queda mucha liga, quedan muchas cosas por resolver, y por tanto esa es la esperanza, por supuesto, del Real Madrid. Hay que ver las cosas siempre del lado optimista, pero si quieres ganar la liga tienes que encontrar constancia en los resultados, tienes que encontrar regularidad, tienes que lograr ganar varias victorias para poder asentarte, para poder primero recuperar el liderato y luego asentarte en el liderato, empezar quizás a marcar distancias, porque si no, pues no puedes ganar el campeonato, y para ello tienes que ganar resultados positivos consecutivamente, pero con un desastre defensivo como el de hoy, como el de este sábado, imposible, ¿no? Con Lucas realmente perdido, mal. Hace falta reforzar esa posición de lateral derecho, porque sin Carvajal ahí Lucas está obligado a jugarlo casi todo, y Fede te puede resolver, lo está haciendo bien, pero entonces pierdes un poco en el centro del campo, y Fede no es la solución. Tienen que buscar ahora, si es posible, en el mercado de invierno, alguien para que rote con Lucas, alguien que sea especialista en esa posición. Tchouaméni, contrario a lo que hizo en Bérgamo, pues mal partido, complicándose muchísimo en salidas de balón, en jugadas que eran bastante fáciles. Rüdiger, que tuvo un muy buen partido, teniendo que cubrir por él. El partido de Modric es lamentable y es muy triste teniendo en cuenta el nivel de esta leyenda, pero mal, perdiendo bastantes balones, más o menos en la misma línea del Real Madrid en la primera mitad, pero en general pues muy poco de parte del croata. Güler se va con 2 asistencias, pero
con la sensación de no haber aprovechado del todo la oportunidad, sobre todo en cuanto a la construcción del juego. Ganas no le faltan, eso sí es verdad, pero no es mucho lo que te puede aportar. Ibrahim, para mí, pues muy poco del hispano marroquí, muy poco del hispano marroquí el tiempo que estuvo. No por gusto fue el primer cambio, porque realmente no estaba aportándole nada. Rodrigo esta vez sí se vio muchísimo mejor, sobre todo una vez que se movió a la banda izquierda. Empezó en la banda derecha generando un poco de peligro, pero en la banda izquierda terminó siendo más providencial, es la posición donde mejor se le va. Creo que Ancelotti falló muchísimo en el orden táctico, en la disposición de los jugadores. Es un 11 con el que se preveía que tú podías ganar, pero si no tienes las ideas claras y no tienes en cuenta el engranaje defensivo frente a un rival que te lo pone tan difícil como el Rayo, por supuesto que no te van a ir bien las cosas. Se volvió a ver un Madrid vulnerable y frente al Girona vimos un poco de eso al principio, pero luego el Madrid empezó a jugar mejor y encontró el resultado. Frente al Atalanta se vio vulnerabilidad en todo momento, pero no fue como esto del Rayo, que cada vez que tocaba pues tenías la sensación de que podía haber bastante peligro, ¿no? Y creo que la última vez que veíamos en esta temporada que vimos un Madrid seguro en defensa fue, por ejemplo, cuando estaba Raúl Asensio ahí, que por algo será, porque al final él es un central, es muy bueno y creo que hoy podía ver a Rudiger termina teniendo un buen partido, y eso es lo otro, que no hay tampoco rotaciones para, por ejemplo, Rudiger. Yo creo que Asensio podía haber jugado. Rudiger termina jugando bien, no estoy diciendo lo jugó muy bien, pero podía haber jugado Asensio, porque eso es lo otro, que hay dos jugadores que son Rudiger y Valverde, que son importantísimos. Y ese es un problema, son importantísimos, no hay quien los reemplace, pero de vez en cuando también necesitan su descanso, porque si no los vamos a explotar, ¿no? Hoy hubo cambios, eso sí hay que decirlo, hubo confianza de parte de Ancelotti a jugadores jóvenes, como el caso de Güler, como el caso de Endrick, que le dio más minutos que en anteriores partidos, pero sí es cierto que necesita cuidarse mucho más a Rudiger y a Valverde, y necesita volver a darle oportunidades a Raúl Asensio, que creo que te aporta mucho más que el hecho de que sepa, de que conozca la profesión, de que conozca jugar como central. Es lo que te aporta en cuanto a orden, es lo que te aporta en cuanto a la serenidad. A Tchouaméni lo hizo bien frente al Atalanta, pero ahora frente al Rayo vuelve a mostrar las eficiencias que tiene, y creo que es a las claras que Raúl Asensio por ahí lo pudiera hacer mejor. Al final es mi opinión, y creo que eso pudiera ayudar más al Real Madrid, porque el muchacho cuando ha estado pues le ha dado estabilidad defensiva al Real Madrid. En resumen, un partido pues bastante malo en defensa al Real Madrid, respondió el ataque, eso sí, pero vuelve en Madrid a desperdiciar una oportunidad, al menos provisionalmente ponerse como líder. El próximo partido, la final del Intercontinental, será el miércoles 18 de diciembre frente al Pachuca. El martes estaremos con el video de previa y el miércoles con el video post partido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, hasta el final de este video. Te animo a que lo compartas con aquellas personas que sepas que disfrutan de este contenido, a que le des me gusta si te ha gustado, y a que me dejes saber en los comentarios qué te pareció este empate y qué crees que debe mejorar el equipo de Carlo Ancelotti, sobre todo en el aspecto defensivo. Te animo también a que te suscribas para que estés al tanto de las últimas noticias del Real Madrid. Muchísimas gracias y a la Madrid.